pronto para comenzar esta tertulia de viernes 7 de enero de 2022. Voy con los saludos. Alejandro Aval. ¿Cómo andás, Alejandro? Buen día. Romina, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Teresa y gente que me está por ahí. Y Gato, que ahora apareció. Acaba de entrar, acaba de aparecer ahí, Heber. ¿Estás por el este? ¿Andás de vacaciones? Estoy en Punta del Este, exactamente. Ah, Heber está en Punta del Este. ¿Y vos, Alejandro? En Solís. En Solís. ¿Cómo estuvo el camping en Santa Teresa? Muy bueno. Ah, bueno. Muy bueno, agotador por todas las nietas, hijos y demás, pero bien. Siempre divertido. Y además pudimos ir al Chuy a comer bauru. Ah, bueno, que es una tradición. Sí, La ida a Santa Teresa tiene que terminar con bauru en el Chuy. Bueno, terminar no, pero por lo menos pasar por ahí, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Ahí sí, ya lo escuchábamos. Juan estaba y ahora vuelve, ahora lo vamos a tener. Sí, como que desapareció, pero ya vuelve. Ahí está Heber Gato. Heber, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Yo estoy regular, estoy con COVID. Sos Así uno de que los tantos cuidado. con COVID. Pónganse los tapabocas porque puedo teletransmitir. Bueno, pero ¿cómo estás? Se te nota un poco la voz tomada, pero ¿cómo estás? No lo... Sí, me siento perfecto, pero tengo un poco de tos y la voz tomada y resfrío nasal. Ah, bueno. Suerte, Heber, entonces, y bueno, a cuidarse. Y bueno, sí, de alguna forma tenemos en la tertulia representado lo que está viviendo mucha gente, ¿no? Exactamente. ¿Te enteraste ahí, estando en el este, estando en Punta del Este? Sí, me enteré ayer, de casualidad, además, porque empecé con este malestar, me hisopé con el antígeno y ahí me dio. Bueno, seguimos. ¿Y ahora estás, ¿qué? Esperando el otro, el PCR. No, ya lo dan por bueno, ahora tengo que esperar hacer cuarentena. Bien. Bueno, suerte con eso, entonces que te sea leve y que siga todo bien. Muy amable. Saludo unos kilómetros ahí de ustedes, estás más cerquita de Alejandro que de Heber. Teresa Herrera, ¿cómo andás, Tere? ¿Todo bien? Bien, como siempre una alegría verlos, y a la tertulia de los viernes, que es la tertulia VIP, más aún, ¿no? ¿Cómo está Piriápolis después de la inundación de esta semana? Ya volvió casi a la normalidad. ¿Toda la normalidad? Casi a la normalidad, pero la verdad nunca en mi vida vi tanta agua junta. Impresionante, ¿no? Sí, acá, yo estoy en la faldita del San Antonio, entonces, el agua corría, no hubo una inundación así como la que uno vio en el centro, que claro, todo el agua que corría por el cerro llegaba para acá, pero la verdad que nunca vi caer tanta agua. Impresionante. Bueno, qué suerte. No te llevó Teresa, ¿no? No, por suerte acá hubo un problemita muy chiquito en un apartamentito que tenemos en el fondo, pero fue nada grave. Se solucionó rápidamente. Era un problema de un desagüe tapado. Se solucionó rápido. Porque ahí en Piriápolis es muchísima gente, por lo menos. Es impresionante. Vas a manejar y parece que estuvieras manejando de hora pico en el centro de Montevideo. Pero bueno, está por suerte, ¿no? Por suerte, sí, bueno. Está full, está realmente full. Bueno, y dejamos el saludo, si les parece, para Juan Grompone, que no lo estoy viendo por el Zoom, pero ya seguramente logremos la comunicación con él, porque de hecho fue de los que yo les preguntaba con qué tema quieren empezar y enseguida escuchamos su voz, ¿no? Ahí la escuchamos y bueno, ahora se nos complicó la comunicación, pero ya enseguida la restablecemos. No los escucho yo. Nos estás escuchando, Juan, perfecto. Entonces te saludo como corresponde. Bueno, somos nosotros los que no te vemos. Pero entonces nosotros no te vemos a ti, ¿eh? Ahora, bueno, ahí apareces, no te estamos viendo con imagen, pero no pasa nada, por ahora. Prendé la luz, Juan. Capaz que es eso, que tiene la luz apagada. Bueno, vamos con el primer tema que nos convoca hoy. Este jueves, Uruguay volvió a registrar un nuevo récord de casos diarios de COVID-19. En números absolutos, la cantidad de contagios nuevos se sextuplicó en 6 días. El 1 de enero pasado habían sido 911 casos, mientras que ayer se detectaron más de 5.500.
gobierno, en tanto, mantiene por ahora su política de no endurecer las restricciones al movimiento. De hecho, este miércoles, cuando ya estaba manifestando un crecimiento fuerte de los casos, el Ministerio de Salud Pública divulgó una resolución que reduce la cantidad de días de cuarentena para las personas que han sido vacunadas con 3 dosis en caso de que se contagien con el virus. La cuarentena pasó de 14 a 7 días, en el entendido de que la situación es distinta a la que se daba en la primera etapa de la pandemia. Ante esta nueva situación, bueno, varios de ustedes querían debatir este tema. ¿Uruguay debería tomar medidas para contener el aumento de contagios? ¿Qué se debería comunicar por parte de las autoridades? Bueno, ¿quién empieza entonces? ¿Juan, el que no vemos? ¿Querés empezar vos, Juan? No. Dale. Sí. Acá me informa que la pantalla está deshabilitada por ustedes. Ah, bueno, te estamos censurando de alguna forma en materia de imagen, pero ya lo arreglamos enseguida, bueno, no te preocupes. Pero es que quiero hablar sobre los contagios. Yo trazo la curva desde que empezó la pandemia, es decir, desde el año pasado. Trazo la curva y realmente asusta el crecimiento vertical, es decir, ya ni siquiera creo que sea exponencial, es muchísimo más. Hay una línea vertical de crecimiento. Hemos superado las cifras máximas de abril y mayo del 21, es decir, estamos en el máximo de contagio, mucho más que en el gran periodo de contagio del año pasado. Y además, lo peor es que todavía faltan el efecto de las fiestas, el verano, el turismo. De modo que para mí es bastante difícil saber qué hacer. Y creo que las consideraciones que yo hago son las siguientes. Por un lado está el efecto Darwin, es decir, Omicron es más contagioso y menos peligroso, tal como de alguna manera prevé la selección natural, ¿no? Uh-huh. Es decir, que si el virus es más mortal, entonces atenta contra su propia reproducción, es decir, tiene menos clientes, de modo que en realidad la evolución debería ser hacia cada vez más contagioso y menos mortal y menos peligroso. De modo que Darwin está de nuestro lado. Por otro lado está la experiencia de Europa, que tomaron medidas. Es decir, Europa tomaron medidas, si bien hay que pensar que también están en invierno. Uh-huh. En Sudáfrica, que fue la patria del Omicron, el brote pasó rápidamente. Es decir, eso nos da una cierta esperanza de que haya este crecimiento gigantesco que tenemos ahora, pero que en definitiva dure una semana y luego caiga. Es decir, y además la última cosa que me preocupa es que el invierno no está tan lejos, en definitiva. Estamos en pleno verano, pero el invierno está por ahí nomás, ¿no? Uh-huh. De modo que yo creo que es realmente muy difícil averiguar cuál es la alternativa que conviene hacerlo. Es decir, en este momento no estamos haciendo nada. Ojalá sirva. Bien, sí, ahí marcabas entonces luces y sombras, o sea, cosas que son alentadoras y cosas que te hacen estar preocupado todavía. Claro. Decías lo de Europa. Europa, claro, hay como dos enfoques, ¿no? Europa en unos primeros días, sobre todo previo a Navidad, tomó algunas medidas un poco más restrictivas. De todas formas, claro, fue muy distinto a la situación en pleno auge de la primera parte de la pandemia, ¿no? Ahora da la sensación de que los gobiernos están teniendo esto de el hastío de la gente a las restricciones como tal, ¿no? Bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que hay países de Europa que han declarado la obligatoriedad de la vacunación. Italia, por ejemplo, ¿no? Para los mayores. Italia, por ejemplo, para los mayores de 50 años acaba de declarar obligatorio. Y yo me temo que ojalá, creo que tenemos que caminar hacia eso, que sea obligatorio vacunarse y dejarse de jorobar con estos temas, porque en realidad, si tenemos obligatorias otras vacunas, ¿por qué no podemos tener esta, obligatoria? No sé, yo quiero sacar el carnet de salud, tengo que darme la del tétano, si no, no me lo dan. Entonces, realmente, me parece que va a hacerla o tenerla vigente, ¿no? Pero en realidad yo creo que además el tema de lo que es el aumento que hemos tenido no es contradictorio con el tema de la reducción del plazo de cuarentena. A mí me parece que la reducción del plazo de cuarentena tiene que ver con mayor conocimiento de cómo trabaja este virus, sí. Y tener claro que en una semana
sino si sos asintomático, si tenés las vacunas, si esto, si lo otro, ya está, con lo cual tiene sentido que no tengas a la gente encerrada 15 días en lugar de una semana. Sí, y sobre todo también para la el cambio capaz que ahí más incidió es el cambio en el criterio de cuarentena para los contactos, ¿no? Para los contactos de un positivo. Exacto. Que ahí sí se flexibilizó y en su momento, cuando se dio justo, en nivel estaban aumentando los casos, ¿no? Entonces ahí se vio en algunos casos, en alguna situación como una contradicción, pudo leerse, ¿no? Por supuesto. Sí me parece muy bien, he leído justo en la prensa de esta mañana que ha habido distintas conductas, pero por ejemplo en el este, así como hay gente que ha organizado fiestas y no le ha importado absolutamente nada y ha hecho, dice, bueno, tal, nosotros lo que pedimos es el carnet de vacunación y ya está, también he visto con beneplácito que otras empresas han decidido no hacer mega fiestas, por lo menos esperar hasta la semana que viene o la otra para ver cómo está evolucionando esta situación. Ni que hablar si miramos al lado, ¿no? Digo, en Argentina digo, el 50% prácticamente, yo tengo parte de mi familia en Argentina con coronavirus, esperemos que la otra parte no, algunos ya lo tuvieron además, pero realmente Argentina y acá mismo todos los días nos estamos enterando de 2, 3, 4, 5 personas, pero tenemos acá a Heber, pero a mí me parece que lo que sí habría que hacer es primero, dar buenos ejemplos, es decir, que me parece que todas las autoridades, todas aquellas personas que tienen alguna incidencia en la opinión pública tendrían que aparecer todo el tiempo con el tapaboca, aunque estén en el medio de la nada. Uh-huh. Y me parece además que tendrían que exhortar al uso del tapabocas en la medida que haya, no exhortar, digo, más que exhortar, hacer campañas para el uso del tapabocas en la medida en que haya concentración. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque si bien por suerte Omicron parece ser mucho más suave que otras variantes, me consta por gente conocida, amiga y familiar, que el primer nivel de atención de salud está desbordado. Así como estaba desbordado antes, en otro momento, todo lo que era internación y CTI, en este momento todo lo que tiene que ver con atención de primer nivel están, que no pueden más, porque es un aluvión de gente consultando y teniendo que hisoparse o hacer como hizo Heber primero, el rápido, etcétera. Pero a mí me parece que en ese sentido las autoridades algo tendrían que hacer. Uh-huh. Sin limitar, vos decís, sin limitar actividades, pero sí un mensaje desde el punto de vista comunicacional más contundente, de reforzar el tema más de cuidado. Más contundente, sobre todo a nivel de ejemplo. Digo. Si nosotros vemos a las principales autoridades, digo, que aparecen abrazándose con la gente, qué sé yo, y sin tapaboca, y bueno. Heber o Alejandro, ¿quién quiere seguir? A ver. Heber, desde tu experiencia. No sé, Alejandro, si tú prefieres empezar o sigo yo, como tú quieras. Oh, perfecto. Es que en el estado que está prefiero empezar yo y dejarte que descanses un poco más. En realidad es tan poco lo que uno puede agregar a lo que habría que hacer. Hace 2 días nació una nieta nueva. Ya vamos para la 12ª. Felicitaciones, abuelo, entonces. Qué experiencia, gracias. 12 ya. Pero todavía no la vimos. No la pudimos ver porque, bueno, en el sanatorio no se podía entrar. Es una bebé COVID. Sí, fuimos a Montevideo y no nos dejaron entrar en el sanatorio y chao, y se acabó. Y bueno, ahora vamos a Montevideo a verla, pero la vamos a ver nomás, con tapabocas, de lejos, sin tocarla y toda la lata, ¿no? Está en la casa ya, muy rápidamente, pero bueno, ya está en la casa. Pero también es lo que decía, creo que sobre todo Teresa, cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse y tratar de cuidarse lo razonable. El problema que hay es que la variante esta Omicron parece que es realmente más leve. Entonces, tengo un hijo que está en Andorra con sus hijos el otro día, para fin de año, cuando llegó a México, de regreso de Europa, bueno, por su cuenta, porque no sentía medio cansado y algo así, se hizo el test y le dio que se había contagiado en Andorra, ¿no? Él y 3 de sus hijos que estaban con él, la esposa no, pero bueno, pero también es muy leve. Entonces me decía, mirá, yo qué sé, he tomado alguna pastilla tipo Perifar y nada más. Los médicos le han dicho que
no trabajé mucho y a otra cosa. No ha salido, pero todo eso atenta a que la gente se cuide menos, ¿verdad? Que nos cuidemos menos. Yo me doy cuenta que nos cuidamos menos. El otro día fui al supermercado acá a la vuelta y ni siquiera había llevado el tapabocas, así que tuve que hacer el encargo del supermercado medio ahí en la entrada, pero si era por la gente del supermercado me dejaban entrar. Y me dijeron que entrara, yo no entré, pero bueno, me doy cuenta de que, bueno, la baja intensidad de lo que le está pasando a Gato en este momento y a tantísima gente, bueno, atenta contra que nos cuidemos, ¿verdad? Y no veo que se pueda hacer mucho más. Yo no soy ningún experto, naturalmente, en estas cuestiones, solo tengo el conocimiento que tiene cualquiera de nosotros. Y mi impresión es que, bueno, el gobierno no creo que pueda hacer mucho más. El gobierno lo que está enfatizando en todo caso es la tercera dosis, ¿no? Ahí es donde está poniendo el énfasis. Bueno, eso parece que es algo más que natural. Ese es el camino para el gobierno. Obligatoria. No, hay otra cosa que dijo Teresa que también me impresionó, que lo leí en la prensa ayer o hoy quizás, ahora no lo tengo muy, muy claro, y hablaban de una fiesta en Punta del Este con 4.000 personas y otra con 3.000. Y bueno, después Teresa dijo que algunas se había suspendido, también lo leí, que algunas organizadores de festejos dijeron, no, vamos a suspenderlo, es muy peligroso, pero con 4.000 personas es imposible que no nos contagiemos, y es además una variante esta nueva que es muy contagiosa. Ahora, prohibir ese tipo de fiestas... Fue la fiesta Pixel, sí, yo creo que en La Barra, ¿no? En el puente frente a La Barra. Dos fiestas fueron. Esa fue una y la otra, no me acuerdo el nombre, tenía 3.000 personas. Es imposible que no se contagien, porque con la cantidad de contagios que hay, bueno, en Punta del Este ayer hubieron, en Maldonado, alrededor de 700 contagios nuevos detectados. Ahora, entre ellos el de Gato, seguramente. Figurás ahí en la lista. Pero 700... debe haber muchísimos más, además, que ni siquiera están todavía contabilizados. Ahora, ¿qué hacer? Nada, solo yo creo que deberían prohibirse esas fiestas en este momento y por lo menos por algunos días, la verdad. Ese tipo de aglomeraciones fenomenales. Insistir con la tercera vacuna y con la segunda, porque todavía hay gente que no se dio ni la segunda y algunos la primera. Y ahí viene el problema de la libertad, la obligatoriedad. No sé, Juan, qué piensa sobre ese punto de la obligatoriedad. Ahora le preguntamos a Juan a ver sobre eso. Y no, me gustaría ahora que nos cuente Herbert a ver cómo se contagió. Yo confieso que me porté muy bien. Estoy en Punta del Este desde el 22 de diciembre y solo acudí a una reunión familiar el día de fin de año y al día siguiente, y éramos 10 o 12 personas en un lugar abierto. De manera que no hice prácticamente ningún tipo de vida social, muchísimo menos ir a una fiesta, por supuesto, que es un tema que ya no me interesa desde hace muchos años. De manera que me da la impresión de que la transmisión, me da la impresión avalada por todo el conocimiento que tenemos todos de lo que ocurre en el mundo, que la transmisión del virus tiene una velocidad fantástica y que además es muy difícil precaverse. Yo estoy ahora en este momento obviamente cuarentenado, pero antes estuve dentro de un apartamento haciendo lo que hago siempre, escribir, leer, insisto, sin contactos personales, excepto la gente que viene una vez por día a limpiar el departamento. Y sin embargo estoy en este momento enfermo, muy desalentado, porque con todas esas prevenciones cualquiera de nosotros, en cualquier momento, es factible agarrarse esta enfermedad, que afortunadamente parece ser bastante leve. Ojalá que así sea. Lo digo por razones generales y por razones personales. Pero Teresa dijo una cosa que me interesa mucho comentar. Es decir, ¿será hora de ir a la vacunación obligatoria? Yo no lo sé, pero no lo descarto. Hace un mes escribí una columna en El País sosteniendo que era muy probable que Uruguay tuviese, en definitiva, que ingresar en la vacunación obligatoria.
yo sé que el gobierno tiene una posición contraria a eso. Tiene el eslogan de la libertad responsable, de asignar a cada uno de los ciudadanos la responsabilidad de cuidarse por sí mismo y por consiguiente cuidar al colectivo. Pero he sabido, en materia de teoría social, que las conductas individuales no siempre son altruistas y hay una gran tendencia, sin prejuicio de que las haya también altruistas, al egoísmo individual. De manera que no estoy muy seguro que va a pasar en Uruguay. Yo no encuentro razones definitivas por las cuales no se deba ir a una vacunación obligatoria. Australia acaba de prohibirle a Djokovic, el tenista number one del mundo, entrar a jugar un torneo con razones muy atendibles. Si Australia decretó que sus ciudadanos deben vacunarse, ¿por qué debe admitir que ingrese un señor que ostenta como blasón el no vacunarse? De manera que el gobierno sabe más que yo como aval no soy especialista en esto, más bien soy paciente de esto en este momento, pero bueno, insisto, si esto de una curva descendente que teníamos a una recta ascendente, como tenemos en este momento, que no se sabe cuándo va a detenerse, yo creo que alguna medida debería tomarse. Quizá rebajar como decía Teresa, rebajar la cuarentena pudo haber estado bien, aparentemente está avalado por una práctica internacional en el mismo sentido, pero tomar alguna medida, por lo menos simbólica, y si esto continúa, ir a la vacunación obligatoria, no me parece mal. Me parece un poco desestimulante que hoy leer en los periódicos de hoy, en el país de hoy, que solamente una cuarta parte de los niños de 5 a 11 años están agendados para vacunarse. Me parece que es un porcentaje chico, en la medida que los niños están siendo atacados directamente por el virus. Sí. Y sigue habiendo un porcentaje importante de gente que no se dio la tercera vacunación. De manera que, sin decirlo con ningún énfasis doctoral, porque yo no soy especialista en el tema, insisto que es probable, y coincido con Teresa, que haya que ir a la vacunación obligatoria o por lo menos a empezar a tomar alguna medida que tenga incidencia, por lo menos simbólica, en la conducta de la población. A ver, eso es lo que... Teresa, ¿querías decir algo? Antes de pasar a Juan. Sí, yo quería agregar... Sí. Yo quería agregar una cosa que me parece que es importante. En un momento dado, el tema de la vacunación dio un golpe muy alto cuando se fue a los territorios a vacunar. Uh-huh. A mí me parece que sobre todo en el caso de los niños habría que ir a territorio a vacunar, porque una proporción muy importante de los niños de este país están en zonas de deprivación socioeconómica. Sabemos que a veces no es fácil el acceso a los lugares donde se vacuna. Hay toda una serie de variables que hacen dificultoso por ahí muchas veces desde el punto de vista sociocultural, ¿no?, el acceso a la vacunación. Entonces me parece que una de las medidas que se habría que tomar es hacer, como se hizo en su momento, sí, brigadas móviles de vacunación que se acercaran a los barrios, a los territorios más alejados. Ayer en el semanario Búsqueda aparecía eso como que efectivamente estaba dentro de los planes del Ministerio de Salud Pública a partir de febrero, ¿no? Al parecer esa sería a partir de febrero. Claro, pero a ver, eso es lo mismo como que ayer la gente también se fue a vacunar y se fue a hisopar y resulta que había lugares que estaban cerrados porque era 6 de enero, ¿no? Sí. Digo, realmente... Estamos con una curva así y 6 de enero cerrado. Hay que ganar tiempo ya. Realmente. ¿Juan? Bueno, yo desde el primer día, creo que desde el primer día lo pueden verificar con las tertulias, hablé de la vacunación obligatoria, sí, es decir, de que la vacuna debería ser obligatoria, excepto certificación médica que dijera lo contrario, ¿no? De modo que creo que si todas las vacunas, si la vacuna de la viruela, la vacuna de la difteria, la vacuna del tétano son obligatorias, ¿por qué no va a ser la vacuna de esto, que es brutal el impacto que ha tenido? De modo que eso quiero, primera condición. Siempre fui y soy partidario de la vacunación obligatoria.
Pero en segundo lugar, lo que quiero hablar desde el punto de vista político. Es decir, que tradicionalmente yo siempre pensaba que la idea del liberalismo tenía una gran falla, que era el mercado, ¿no? Es decir, la sociedad capitalista librada a sí misma tiende a ser monopólica. Y por eso precisamente existen leyes antimonopolio en las sociedades capitalistas avanzadas, digamos. Es decir, que esa era una de las fallas del liberalismo como concepción política. Ahora vemos otra. Es decir, el liberalismo como concepción política hace que esta vacunación no sea obligatoria. Y en definitiva termina dando marcha atrás por caminos indirectos, es decir, diciendo, bueno, para ir al cine hay que tener la vacuna, para ir a la escuela hay que tener la vacuna. Es decir, que en forma indirecta se está exigiendo, se está convirtiendo en obligatoria. Es decir, nuevamente, así como existen las leyes antimonopolio, existen las obligaciones de vacunación indirectas, ¿no? Es decir, que nuevamente encontramos otro fracaso de la ideología liberal. Interesante lo que señalaba Juan. Ahí hay como distintos grados, ¿no? Estoy pensando en lo que, por ejemplo, dijo Emmanuel Macron esta semana en Francia, ¿no? Él va por una idea de molestar, por utilizar un término, ¿no? Molestar mucho a los no vacunados, ¿no? Al punto que lo lleve a la presión total. Acá como que todavía, bueno, se va por ese camino que señalás ¿no? de empezar a exigir, pero en general no hay grandes restricciones, ¿no? O sea, en todo caso los organizadores de un evento determinan si quieren o no exigir vacuna, y bueno, y ahí sí empieza a pesarles más, ¿no? En Francia ya van por, que tienen un nivel más alto de antivacunas, ya van por muchas mayores exigencias, ¿no? Por ejemplo, directamente para estar en un restaurante tenés que estar vacunado, para, no sé, circular en el transporte público tenés que estar vacunado, o sea, prácticamente el que no se vacune no va a poder hacer nada, y sin embargo no se va por el camino todavía de la obligatoriedad, cosa que sí se empiezan a hablar, bueno, dijimos en Italia y en Alemania también, ¿no? Que al principio Angela Merkel era partidaria de la no obligatoriedad de la vacuna, dejarlo en libertad de elección de los ciudadanos, y terminó su mandato diciendo, bueno, esto hay que reverlo, ¿no? Porque también tienen un problema grande con las personas que rechazan vacunarse, ¿no? La obligatoriedad en realidad se controla de la misma manera que lo que estamos controlando ahora, capaz, porque si es obligatoria la vacuna, ¿cuándo controlás que la gente se haya vacunado? Y bueno, cuando va a entrar a un restaurante, cuando va a entrar a un cine o cuando va a entrar a un espectáculo. Pero en este momento, sin embargo, resulta que... ¿Pero les han pedido, ustedes les han pedido mucho control de la vacuna? En el día a día. No. Para ir al estadio, yo qué sé. ¿Al estadio? Sí, me lo han pedido. En lo personal, para eso, que recuerdo en este momento. Y una reunión, un grupo académico también tuve que presentarla, pero nada más. Y en realidad, lo que quería decir es que en este momento en el Uruguay tenemos... por ejemplo, dos protocolos para los espectáculos. Si el espectáculo exige las dos vacunas, no las tres, si exige las dos vacunas, entonces puede completarse el 100% del aforo. Si en cambio es mixto porque se permite que vayan los vacunados y los no vacunados, el aforo es del 80%, pero ahí estamos permitiendo que exista el contagio, ¿no? Yo la verdad que creo que, sin decir que es obligatorio, lo que debería decirse, no puede haber espectáculos, ni quizás ni acceso a restaurantes, lugares así, si no se tienen las dos vacunas y chao. No digamos que es obligatorio, pero por lo menos tomemos esa regla, ¿no? ¿Verdad? O sea, vos el camino de Macron no te desagrada, digamos. No, me parece más que razonable. En estas fiestas que mencionábamos de Punta del Este, por ejemplo, se exigió vacuna. Vino en las fiestas de Punta del Este, en las dos que se hicieron, creo que se exigía la vacuna. Esas dos grandes que mencionábamos, creo que se exigió la vacuna, pero el protocolo dice que si querés hacer una fiesta de esa naturaleza y vas a permitir el acceso de personas no vacunadas, la única restricción es que el aforo tiene que ser, creo que es el 80% y no el 100%. Bueno, pero hay que preguntar si estamos en un momento para hacer fiestas de esa naturaleza. Eso es lo que hay que preguntar. A mí me parece que no. En primer lugar eso, pero en segundo lugar, tenés razón, si yo me choca lo de la fiesta esa, por lo menos en estos días, ¿no?
fiestas con 3.000 o 4.000 asistentes, por más que tengan vacunas, caramba. Pero lo que más me choca es que haya la posibilidad de hacer una fiesta en la cual ingresen personas no vacunadas, aunque reduciéndose el aforo. Eso no cambia gran cosa, ¿no? Exacto. No cambia nada. Exacto. Yo, perdón, quiero decir algo. No veo a Juan, lamentablemente, y voy a diferir con él. De manera que estoy peleando con un fantasma. No logramos solucionarlo. No logramos solucionarlo, pero bueno, nosotros cuando lo tomamos ahí en el video se ve la imagen de Juan. Exacto. Lo que quiero decir es que yo me defino ideológicamente como liberal igualitarista. El liberalismo es una corriente política, filosófica, intelectual que nació por lo menos en el siglo XVI y XVII, con antecedentes muy fuertes en Inglaterra, y que a partir de ese conocimiento, comienza con Hobbes, sigue con Nozick, con Mill, en fin, con una cantidad de autores, tiene una enorme arborescencia, y hay muchos tipos de liberalismo muy diferentes entre sí. Los liberales igualitaristas, que agrupan en este momento un sector enormemente importante de la filosofía política mundial, tanto que el filósofo político más importante del siglo XX, John Rawls, pertenece a ella, pero también pertenece uno de los juristas más importantes del siglo, de un filósofo jurista como fue Waldron o Nozick, de manera que yo pienso que no hay ningún obstáculo para un liberal igualitarista del tipo que estoy definiendo, para, como es mi caso, seguir siendo férreamente liberalista en el sentido de liberal igualitarista y apoyar la vacunación obligatoria. Del mismo modo que un liberal no tiene inconvenientes que haya prohibiciones constitucionales de muy diversos tipos. El liberalismo no implica en modo alguno que la vida política, la vida pública tenga que hacerse sin normas y sin reglas. Al contrario, para Rawls y la corriente que estaba designando hay un fuerte componente ético que el liberalismo recoge. De manera que en ese aspecto, y lo digo con mucha modestia y con gran admiración hacia Juan, tengo una diferencia con él que quiero señalar. Yo soy liberal igualitarista y aún así creo. Lo digo con una convicción débil, no lo digo con una convicción fuerte. Pienso que hay mucha gente en el ex-GACH y entre los círculos científicos uruguayos que saben mucho más que yo, que están asesorando al gobierno, que tienen una posición dubitativa respecto a la vacunación obligatoria o a las medidas sustitutivas, como decía Aval, que en definitiva terminan en lo mismo. Pero bueno, quería dejar esto aclarado porque me parece importante referir al liberalismo en lo que yo creo que son sus justos términos. Vieron, por eso esta es la tertulia VIP, porque pasar de el problema de la pandemia a la teoría filosófica de la corriente filosófica del liberalismo es maravilloso. Es natural, es natural. Hay cuestiones de hecho, sin contestar lo de Gato, que no, en absoluto me voy a referir a eso. Hay cuestiones de hecho que también me alarmaron y que si me permitís, Romina, voy a hacer un pequeño comentario. El hijo ese que estaba en Europa, en Andorra concretamente, cuando supuestamente se contagió, se embarcó en una compañía aérea importante sin que le dieran nada. Y desembarcó en México sin que le pidieran nada. Simplemente se hizo el test de antígeno después de un día o dos de estar ahí en México, porque se sentía un poco cansado y, en fin, y le dolía un poquito la cabeza. Pero es bastante asombroso que para embarcarse en una compañía aérea para un vuelo intercontinental importante, ¿no? Desde Europa hasta Centroamérica, y que después para ingresar en un territorio como el de México nadie le pida nada. A mí me parece de locos eso. Las dos cosas, ¿verdad? En particular, la primera quizás.
porque lo otro es una cuestión interna de México, pero Claro. que hayan vuelos intercontinentales donde no te pidan nada. Es más, yo le decía a Marcos, a mi hijo, le digo, pero debes haber contagiado, o te contagiaron a ti, supuestamente en Andorra, pero debes haber contagiado la mitad del avión, porque estar ahí todos apretojados en un avión, como se viaja habitualmente en los aviones, bueno, pues después de un viaje largo, tú y tus 3 hijos con COVID, y resulta que tienes que haber contagiado unos cuantos más de los que estaban en el avión, ¿no, verdad? Y capaz que hasta la misma tripulación. Sin ir más lejos, para entrar a Brasil no te piden nada. Claro. Sí. También se está dando situaciones diferentes, ¿no? De personas que no tienen ningún síntoma y para entrar se lo exigen y bueno, y ahí se enteran que no pueden viajar porque estoy pensando de Argentina, ¿no? Para ir y para volver, por ejemplo. Juan, dale que no te vemos y quedás ahí relegado. No, para ir y volver de Argentina les puedo asegurar por experiencia propia que es una odisea burocrática. Sí. Juan, dale. Sí, si el liberalismo acepta la idea de que la libertad tiene limitaciones, entonces todos somos liberales. No me cabe ninguna duda y yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, simplemente la discusión se pone a cuáles son los límites, entonces, ¿no? Exacto. Ahí hubo acuerdo entonces. Claro, hay muchos tipos de liberalismo. Es cierto que puede haber algún núcleo común muy difuso de todos los liberalismos, pero no es precisamente, me parece, el de Hobbes. Los distintos liberalismos tienen muy diferentes posiciones respecto a la libertad, respecto a la ética, respecto a las relaciones entre la ética pública y la ética privada, y es muy difícil compararlos entre sí. Por eso me parece necesario, cuando se apela al liberalismo, establecer de qué liberalismo estamos hablando. Del mismo modo que cuando se apela a la izquierda o a la derecha, es muy difícil apelar, digamos, en el bulto del concepto. El concepto admite muchas definiciones. Pero nada más que eso, yo no quiero entrar en una polémica sobre el liberalismo en este momento porque estamos hablando del COVID, que lamentablemente me afecta bastante más que el liberalismo. Hay una cosa que quizás que Gato recuerde, porque los dos pasamos por la misma facultad, que el profesor Barbagelata, Sí. Aníbal Barbagelata, en las clases de Derecho Constitucional, me acuerdo que distinguía el totalitarismo del liberalismo, diciendo que en el liberalismo todo estaba permitido salvo lo que estaba prohibido expresamente, y que en el totalitarismo estaba todo prohibido salvo lo que estaba expresamente permitido. Es decir, era una simplificación, obviamente, pero apuntaba a los grandes rasgos de lo que es un sistema totalitario, un sistema liberal. Ahora, dentro del liberalismo, claro, hay 1000 variantes, ¿no? Tú hablabas del liberalismo igualitario, que es una tendencia bastante importante. Quizás tenga sus raíces en lo que se llamaba políticamente la socialdemocracia desde el punto de vista práctico, pero por lo menos, que también es una bolsa grande, la socialdemocracia. Sin duda. Pero bueno, que se refleja de alguna manera importante en los últimos decenios en los países como, Noruega, Suecia, Finlandia, los países del norte de Europa, pero bueno, o algunas cosas de Alemania, pero en particular, ¿no? Pero es una bolsa muy grande el liberalismo, y Juan tiene razón también, es Sí, demasiado grande, y en buena medida nadie se confiesa además totalitario. Preguntarle a Maduro si es totalitario, te va a decir que no. No, digo, para decir algo sencillo. Hay oyentes, Heber, que preguntan cómo estabas con las vacunas. ¿Vos tenías las 3 dosis? Sí, tengo las 3 dosis. Además, la tercera de ellas me la di hace ya unos cuantos meses. De manera que en ese aspecto aparentemente tengo una protección fuerte. Pero no es definitiva. Es bastante conocido que las vacunas impiden enfermedades graves, o impiden en la mayoría de los casos enfermedades graves, pero no
obstaculizan definitivamente la transmisión del virus, ¿no? La enfermedad. Bueno, yo soy un caso evidente de esa tesis. Respecto a lo que decía Alejandro, estoy plenamente de acuerdo. Yo me acuerdo muy bien de las excelentísimas clases de Barbagelata. En realidad el totalitarismo es una categoría que surgió en el pensamiento político a partir de los años 50, con un famoso libro de Hannah Arendt, que trabajó al nazismo y al comunismo como ideologías totalitarias y creó esa ideología, y que bautizó esa ideología que después tuvo una enorme difusión. A mí me parece que lo que Juan tipificaba como liberalismo es lo que yo llamo neoliberalismo, que es un liberalismo, como te diría, absolutamente tirado al mercado y que en definitiva se basa en categorías que no son categorías éticas, sino son, es decir, el Estado es nada más que la organización de los intereses, no principios éticos de los ciudadanos. Pero es una larguísima discusión y Juan obviamente tiene todo el derecho de llamar liberalismo a lo que yo llamo neoliberalismo. Solo quiero precisar la diferencia. ¿Estás de acuerdo, Juan? Y yo estoy de acuerdo que además sería un tema lindo para discutirlo en una tertulia entera. ¿Qué te parece si ya lo dejamos Sin para duda. el viernes que viene? No sé, por decir. Encantado. Bueno, me gustó.